Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te deseo un excelente y bendecido inicio de semana. Que la paz del Señor esté contigo y que goces de plena salud. Quiero compartirte el mensaje que cada mañana procuro compartir de lunes a viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 11:30 a través de nuestra predicación online. Espero poder estar aportando a tu vida semillas de la palabra de Dios que puedan dar fruto a su tiempo y que sean de bendición y que sean de luz para tu vida. Hoy quiero hablarte de Juan capítulo 13. Quiero hablarte en el contexto donde nuestro Señor Jesucristo celebró la última cena. Y en esta última cena el Señor recalcó cosas importantes a sus discípulos. En esta última cena salieron y fue al huerto de Getsemaní, fue apresado, juzgado y finalmente crucificado. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas relatan de manera simplificada lo que ocurrió allí. Señalan que estaba con sus discípulos, se sentó a la mesa, tomó el pan, lo partió y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomó la copa, dijo: esta es la nueva, esta sangre, este vino, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, señalando que cada vez que bebieran esa copa y comieran ese pan, la muerte suya anunciábamos hasta que él venga. Y dice la escritura en esos 3 evangelios que después de eso Jesús y los discípulos cantaron himnos y después se fue al huerto de Getsemaní. Antes de ir al huerto de Getsemaní tuvo un tiempo de adoración al Padre. Él sabía lo que venía, él sabía lo que iba a ocurrir inmediatamente después. Sin embargo, antes de ir al momento más difícil de su ministerio, él adoró al Padre. Él cantó al Señor. Fue un tiempo de regocijo, fue un tiempo de júbilo, porque sabía que detrás de esa cruz y el derramamiento de su sangre habría salvación para ti, para mí, para todos los que creyéramos en su nombre. Sin embargo, el libro de Juan ocupa 5 capítulos para mostrarnos cosas importantísimas que Jesús les enseñó a sus discípulos en esta última cena. Los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, simplifican, pero Juan relata en 5 capítulos cosas importantes que Jesús les dijo a sus discípulos. Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 relatan 5 cosas que veremos esta semana. Y finalmente el capítulo 18 nos muestra que Jesús fue al huerto, fue apresado, Judas lo entregó y ahí se desencadenó todo lo demás. Pero, ¿qué vemos en Juan capítulo 13? Que el Señor, horas antes de ser apresado, les recalcó a sus discípulos, como haciendo un resumen de su ministerio en ellos, como diciéndoles, como él tenía el entendimiento de que iba a ser entregado, era importante recalcarles a sus discípulos estas cosas. Hoy te voy a hablar de Juan capítulo 13 para que tú y yo tengamos claro cosas importantes que debemos tomar en cuenta si somos discípulos de Cristo. En Juan capítulo 13 leemos el momento en que Jesús se quitó el manto y tomó la toalla y una cubeta y le lavó los pies a sus discípulos. Esta labor le correspondía a los siervos, esta labor le correspondía a los esclavos, esta labor no le correspondía al maestro, al rabí, al padre de familia. Pero ahí Jesús se quita el manto, ese manto que puede representar su investidura de rabí, de rabino, de maestro, su investidura, su unción, se la quita, la hace a un lado, toma la toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. En ese contexto, cuando llega con Simón Pedro le dice: a mí no me vas a lavar los pies, Señor. Y entonces Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dijo: entonces sí, lávame todo, la cabeza, las manos, todo. Y Jesús le dijo: el que ya está limpio no necesita lavarse más que los pies. Y ellos ya estaban limpios por la palabra
que Jesús les había dado, aclarando que excepto uno, que era Judas, a quien la palabra no le había entrado. Pero en estas 5 enseñanzas que el Señor les dio a sus discípulos antes de ser entregado para ser crucificado, nos muestra la grandeza que hay en el servicio. Déjame decirte que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo puso a labrar la tierra. Y la palabra nos enseña que el vocablo labrar proviene de una palabra que puede traducirse como labrar, trabajar, servir, adorar, entre otras cosas. Es muy amplio el significado de las palabras hebreas, pero esa palabra se traduce en estas 4 cosas, por lo menos, que es labrar, trabajar, servir, adorar. Esas cosas. Entonces, cuando el hombre fue puesto en el Edén, no solamente era trabajar, también era desarrollarse, y dentro de su desarrollo estaba su adoración a Dios. Fue puesto para servir. Y cuando Jesús les está enseñando esto, los está devolviendo al propósito. Voy a morir en la cruz para que ustedes regresen a su propósito, para que ustedes recuperen ese propósito del Padre al momento de crearnos. Fuimos creados para servir y para servir al Señor. Dice la Escritura, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Relaciona la palabra adorar con el servicio. Si tú tienes una empresa, tú debes prestar servicio. Debe haber en ti la mentalidad de servicio. Si tú eres profesionista, debes tener el pensamiento de ser un servidor. Si eres una persona que desarrolla un oficio, debes ver esa tarea como un servicio, porque esa habilidad, ese talento que Dios te dio, debe estar al servicio de los demás. Obviamente habrá una remuneración por ese servicio que tú prestas, porque de algo tienes que vivir y llevar sustento a tu casa. Pero tú no vas por la senda de la codicia, debes ir por la senda del servicio, sentirte útil. Cuando tú vas por la senda de la codicia, en tiempos como estos, estás completamente desesperado porque no hay ingresos, porque no hay recursos, porque tal vez tienes muchos compromisos financieros y todo lo que has estado haciendo está íntimamente relacionado con la economía. Entonces ahorita te sientes en aprietos, te sientes paniqueado, te sientes en conflictos fuertes. Estás viendo cómo endeudarte, qué empeñar, estás pensando en empeñar a la suegra o en empeñar el coche, no sé. Pero si tu objetivo o finalidad no es la codicia o el dinero, entonces tú estás tranquilo, puedes tener paz, que esto va a pasar, que esto va y vamos a salir adelante en el nombre del Señor. Pero aquí Jesús está hablándoles del propósito por el cual Dios nos creó. Y en parte está el servir a los demás. Y cuando servimos a nuestro prójimo, cuando servimos a Dios, a las personas, lo estamos haciendo también al Señor. Hace días una de mis hijas me platicaba de una comunidad en Japón, una comunidad en Okinawa, donde hay gente longeva, hay gente muy mayor, gente de edad avanzada en toda esa comunidad, pero que viven sanos, viven alegres, viven desarrollando una serie de actividades que desde temprano que se levantan, cada día ya tienen su rol de actividades que tienen que realizar. Muchísimas actividades, desde podar el pasto, de echarle agua a las plantas, de tirar la basura, y ir al café por la tarde, estar con los amigos, jugar deporte. Pero hay una serie de actividades que desarrollan el punto que dentro de esas actividades ellos tienen aspectos que realizan que tienen que ver con el servicio, con el ser útil a su sociedad. Es una sociedad de gente anciana, gente adulta, que se sienten útiles unos con otros, ayudándose unos a otros, y ese sentido de ser útil les transmite vida, les transmite paz, y les transmite o les imparte un deseo de levantarse cada mañana, porque sabe que sus amigos lo necesitan, porque sabe que su comunidad lo necesita, y de esa manera ellos desarrollan una vida útil.
Por ahí leí la otra vez también la importancia de que personas ya adultas que están por jubilarse, si es un doctor, si es un arquitecto, si es un profesionista, si es una persona que desarrolla algún oficio, que es importante que sigan trabajando, obviamente ya no con la misma fuerza ni la carga de trabajo que tenían en su juventud, pero que sí que sigan trabajando porque de alguna forma se tienen que sentir útiles, sentir que la gente todavía los necesita, de sus servicios, de sus atenciones, y eso les da ánimo para vivir, les da vida para poder desarrollarse, porque Dios nos ha dado esa facultad para sentirnos útiles, para servir a los demás, y el ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo, porque en este pasaje encontramos varias cosas que quiero mencionarte en esta mañana. La primera de ellas es que Jesús, dice la Escritura, empezando Juan capítulo 13, que sabiendo que su hora llegaba de ir al Padre, él ya sabía que estaba en la última cena con sus discípulos, que iba a ser entregado por Judas y crucificado. Y entonces dice que habiendo amado a sus discípulos, dice, los amó hasta el fin. La capacidad de poder servir está íntimamente relacionada con la impartición de amor que tenemos en nuestro corazón. Cuando no hemos recibido una impartición de amor en nuestro corazón, entonces nosotros nos sentimos inhabilitados para servir. Caemos en el punto del egoísmo. ¿Por qué voy a servir a los demás? ¿Por qué tengo que hacer esto? Cuando caemos en el punto de la vanidad, de la soberbia, del orgullo, ese pensamiento también, o ese tipo de pensamiento nos impide servir. ¿Por qué tengo que hacer lo que lo hagan otros? ¿Por qué tengo que levantarme yo a recoger esto que se cayó, que lo haga otro? He escuchado de grandes empresarios que se meten, por ejemplo, una persona me platicaba que él trabajaba en una papelería muy grande y que en ocasiones tenían que estar descargando trailers con cajas de material, de papelería, y que de pronto llegaba el dueño, pero él no sabía que era el dueño, y ya se ponía a trabajar con ellos y a bajar las cajas y a meterse a la chamba fuerte. ¿Y cómo te llamas? No, pues me llamo Toño. Nomás se decía que era Toño, pero era el dueño de aquel gran corporativo. Tiempo después ya supo que era el dueño y se sorprendió de cómo él estaba metido en la chamba. Tenía un espíritu de servicio fuerte, por eso tenía esta empresa tan grande que ha sobrevivido al paso de los años, ¿no? Entonces, aquí Jesús nos muestra la importancia de amar, porque dice este pasaje que a los que Dios le había dado los amó hasta el fin, y entre ellos se encontraba Judas, aquel que Jesús sabía que ya lo había de entregar. En ese contexto de amor es que Jesús lava los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas. Por eso la palabra dice ahí en Juan capítulo 13, dice que sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, que venía de Dios y a Dios iba, se quitó el manto y tomó la toalla. Ojo aquí. Dice claramente que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas, que venía de Dios y a Dios iba. ¿Sabes? Aquí también la palabra nos enseña algo bien importante. Todos venimos de Dios, porque Dios nos creó a todos. La pregunta es si todos volveremos a Dios. La pregunta es si nosotros volveremos al Padre. El deseo de Dios es que vayamos con Él, pero no se trata solamente del deseo de Dios que volvamos con Él, sino que también nosotros tomemos la decisión de ir con Él. Y tomar la decisión de ir con Él solamente es posible cuando nosotros recibimos a Cristo. Ahí en Juan 14, el capítulo que veremos el día de mañana, Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. E ir por Él hacia el Padre no significa que tú y yo celebremos Semana Santa cada año. No significa que tengamos en la mente que Jesús un día murió en la cruz. Incluso no significa que tengamos un crucifijo colgado en nuestro cuello.
no significa que pertenezcamos a alguna religión. Cuando lleguemos con el Señor, Él no nos va a preguntar de qué religión somos. Jesús no estableció una religión oficial. Él mostró un camino. Y el camino es Jesús. El camino al Padre es Jesús. Y todo el que tiene a Jesús sigue su ejemplo. Va por su camino. Todo el que tiene a Jesús sigue sus pisadas. Y en este pasaje de Juan capítulo 13, vemos que la Escritura dice que después de que Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar los pies, y Jesús se los lavó, porque Pedro entendió, Jesús le dijo, ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Una forma en que nosotros podemos saber si en verdad Cristo está en nuestro corazón y seguimos su camino, es porque seguimos sus pisadas. Y como vemos en este pasaje, Él tenía este ejemplo para ellos y para nosotros, que es el del servicio. Una labor que le correspondía a los siervos. Una labor que le correspondía a las personas que eran contratadas para eso. El padre de familia compraba esclavos o contrataba siervos, y esa labor le correspondía a ellos, pero esa labor la hizo Jesús. Y la hizo Jesús porque Él sabía que no perdía nada al lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía que el Padre ya le había dado todo. Que Él venía de Dios. Él ya había demostrado durante 3 años que era el Hijo de Dios y cumplió fielmente con el propósito del Padre. Por eso lavarle los pies a sus discípulos no le costó ningún trabajo. Esa es una actitud de siervo. Esa es una actitud de humildad. El libro de Job nos enseña acerca de un ser llamado Leviatán. Leviatán. Y dice la Escritura que Leviatán reina sobre todos los soberbios. Claramente dice que ese espíritu llamado Leviatán reina sobre todos los soberbios. Y la soberbia es la que nos impide movernos en humildad. La soberbia es la que nos impide desarrollar un servicio, aunque sea sencillo o que parezca que no es para nosotros. La soberbia es la que nos impide tener ese corazón de siervo. La soberbia envanece la mente de la gente. Y cuando hablo de envanece la mente de la gente, me refiero a todo tipo de personas. Sean ovejas, sean discípulos, sean ministros. En ocasiones ese sentimiento envanece a las personas, pero ese no es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Ese no es el ejemplo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es la humildad, el servicio. Viene a mi mente el testimonio de un amigo que me platicó acerca de un gran evangelista de Argentina llamado Carlos Anacondio, un hombre de Dios, un general de Dios. Y me relataba este amigo que en cierta ocasión fue llevado a un evento donde iba a predicar Carlos Anacondio, y que iban juntos en el carro porque estaban en el mismo hotel y los llevaron al estadio donde sería el evento. Y entonces iban en ese vehículo ambos platicando, y el hermano Carlos Anacondia le dijo que siempre debía ser humilde, que siempre debía ser sencillo. Y entonces, llegando al estadio, le pidió al chofer que los bajara en la puerta de enfrente, donde estaba toda la gente entrando al estadio. Y el chofer le dijo, yo tengo instrucciones de llevarlos a una puerta especial. Yo tengo instrucciones de llevarlos a una entrada especial para ustedes, con vallas, donde no hay gente que les impida entrar. Y Carlos Anacondia le dijo, no, déjame aquí, aquí quiero bajar. Pero es que yo tengo instrucciones, déjanos aquí, por favor. Queremos pasar por donde está la gente. Queremos saludar a la gente. Queremos sentirnos cerca de la gente. Y entonces se bajaron del coche y empezaron a caminar entre la gente los reconoció, la gente los saludaba, y él les ponía las manos a la gente y oraba por ellos en el camino. Entraron, después de toda esa aglomeración de gente que les impidió avanzar rápidamente, finalmente llegaron adentro, y el pastor Carlos Anacondia le dijo a mi amigo, le dijo que nunca se te olvide esto, tienes que estar cerca de la gente, que no se te suba el ministerio al grado que te alejes de las personas. ¡Qué lección de vida! El año pasado me tocó ir a Pensacola, Florida, a un evento de avivamiento,
donde entre otros predicadores estaba Carlos Anacondia. Y recuerdo que después de que él ministró en la plataforma, se bajó y cuando salió del recinto, salió por donde estaban todas las personas, y me acordé de ese testimonio que me habían dado, de que es un hombre que pasa entre la gente, un hombre que está accesible a la gente, un hombre que está cercano a las personas, porque está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así es el ejemplo que Jesús nos da, un ejemplo de servicio, de humildad. Seas pastor, seas discípulo, seas evangelista, maestro, profeta, apóstol, o si te dices ser querubín, realmente, si estamos siguiendo los pasos de Jesús, la humildad debe ser parte de nuestra vida. Porque Jesús dijo que el siervo no puede ser más que su Señor, ni el discípulo más que su maestro. Si Jesús estaba siempre con un espíritu de servicio, ¿quiénes somos tú y yo para no seguir sus pasos? ¿Acaso somos más que Jesús? ¿Acaso somos más que nuestro Señor? De ninguna manera. Él es nuestro ejemplo a seguir. Pero este libro de Juan capítulo 13, este capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice la Escritura que sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, que venía de Dios y a Dios iba, esto nos revela algo muy importante. Nos revela algo muy importante, porque dice que Jesús ya sabía que el Padre le había dado todas las cosas. O sea, Jesús ya había cumplido su propósito, su asignación. Jesús ya estaba listo para partir. Tenía 33 años, pero él ya había cumplido con la encomienda que el Padre le había dado. Muchos relacionan esta vida en la tierra como lo último o lo máximo, o viven como si aquí fuera todo lo que pudieran vivir, olvidando que hay algo más allá, a donde Dios nos quiere llevar, a donde el Padre nos quiere llevar. Jesús vivió y desarrolló su propósito, ya estaba listo para partir. Y aquí viene una pregunta para ti y para mí: si estamos caminando en el propósito del Padre, si ya descubrimos la razón por la que nos dio vida, y si estamos caminando en esa dirección. Jesucristo tenía la encomienda del Padre de ir a la cruz y morir por nosotros. Para ello debía preparar un grupo de discípulos, un grupo de personas, manifestar el reino de Dios. Pero el fin no era hacer milagros, el fin no era hacer sanidades, el fin no era multiplicar el pan. Eso no era el fin, porque después todos esos que fueron sanados o fueron beneficiados por los milagros gritaban: crucifícale. La multitud es cambiante. La multitud iba tras Jesús por comer un poco de pan, por recibir un poco de alimento. La finalidad de Jesús no eran los milagros ni las sanidades. La finalidad de Jesús era llegar a la cruz para morir por nosotros y poder darnos vida eterna. Si Él no hubiera llegado a la cruz, en vano hubieran sido los milagros. Si Él no hubiera llegado a la cruz, en vano hubieran sido las sanidades de los leprosos y de toda la gente. En vano se hubieran alimentado los 5,000 que en Juan capítulo 6 fueron alimentados. Jesús tenía que llegar a la cruz, pero Jesús tenía que llegar sano de su alma, sano de su corazón. Por eso dice la palabra que los que el Padre le había dado los amó hasta el fin. Y amó también a Judas. Tuvo la capacidad de amar a Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Tuvo la capacidad de lavarle los pies a Judas, y no con hipocresía, porque la Biblia dice claramente que los amó hasta el fin. Jesús tuvo la capacidad de guardar su corazón ante la traición de esa persona de mucha confianza llamada Judas. El libro de los Salmos, de manera profética, relata que Judas iba a ser un íntimo de él, un amigo muy cercano. Por esa razón vemos que él era el tesorero, él era el que cargaba las ofrendas. Era tan cercano a él que Jesús le tenía toda la confianza. Sin embargo, Judas lo traicionó. Y esta traición de Judas era como la última carta que Satanás estaba jugando contra Jesús. Era como la última carta, porque si lograba que la traición de su amigo afectara a Jesús en su corazón, de manera que Jesús se ofendiera,
de manera que Jesús se resintiera. Entonces Jesús hubiera sido un sacrificio con amargura en la cruz, que no hubiera tenido ningún resultado, ningún beneficio de salvación para nosotros, porque hubiera sido un sacrificio con defecto. De nada hubiera servido aquel sacrificio si Jesús va en amargura. ¡Ojo! Nuestro sacrificio, nuestro servicio a Dios debe ser aceptable por Él. Ayer leía el libro de Levítico, en el capítulo 14, capítulo 15, decía que las ofrendas que el pueblo presentaba, las ofrendas de paz, deberían ser presentadas de tal manera que fueran aceptables por Dios. O sea, tenían que ser ofrecidas en santidad, tenían que ser ofrecidas con la actitud correcta, tenían que ser ofrecidas con amor. Y así debe ser nuestro servicio. Si nuestro servicio está inundado de amargura, de resentimiento, de frustración, de mala actitud, ese es un servicio que no es aceptado por el Padre. Dios no quiere ese tipo de actitud con nosotros. O mira tú como padre que le pidas a uno de tus hijos que haga algo y lo hace con una actitud correcta, ¿eso te bendice? ¿Eso te agrada? De ninguna forma. Pero cuando un hijo responde con la actitud, sí papi, yo lo recojo, sí papi, yo barro, sí papi, yo hago, eso te hace sentir bien como padre. Nuestras ofrendas, nuestro sacrificio, nuestro servicio a Dios debe ser dado con alegría, con gozo, con amor, con entendimiento de que es para Dios. Esa última jugada que Satanás tenía contra Jesús para amargarlo, para que se ofendiera con la traición de uno de sus hombres más cercanos, no cobró efecto en él, porque Jesús supo guardar su corazón. Jesús sabía que el objetivo era llegar a la cruz como el Cordero de Dios sin mancha, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios sin defecto, que quita el pecado del mundo. Y nuestro Señor nos da ese ejemplo. De igual forma nosotros debemos prestar nuestro servicio con alegría, en santidad, porque es para el Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, cuando viene Saúl de destruir a los amalecitas y trae, dice la escritura, del ganado más gordo para ofrecer al Señor, él había recibido la instrucción de parte de Dios de que no tenía que traer nada, de que no quería nada de los amalecitas, de que destruyera todo. Pero este hombre vio las vacas gordas, vio los becerros gordos y dijo, ¿cómo vamos a echar a perder estos becerros? Mejor vamos a tomar un poco y le damos una ofrenda al Señor, un sacrificio al Señor. Y cuando venía de cumplir su misión, su servicio, dice la escritura que le sale Samuel al encuentro y le dijo, ¿por qué desobedeciste al Señor? Y él dijo, yo obedecí, yo fui, destruí a Amalec, destruí todo. Y entonces Samuel le dijo, ¿y ese balido? ¿Y ese bramido? ¿Qué significa? Son ovejas y bueyes. Y Saúl dijo, es que los traje para ofrecerlos en sacrificio a Dios. Y Samuel le dijo, mira, te voy a decir una cosa. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Le agrada más la obediencia que los sacrificios. Porque como pecado de adivinación y como pecado de rebelión es lo que has hecho. Recuerda o toma en cuenta que la rebelión tiene su raíz en Satanás, porque fue el primer ser en rebelarse en el trono de Dios. Satanás, que era un ángel de luz que quería ocupar el trono de Dios y recibir la adoración que le pertenece al Señor. Él fue desechado y ahora lo que él busca es que nosotros le adoremos, le sirvamos o hagamos las cosas para él. De manera que cuando realizamos un servicio con mancha, un servicio sin santidad, no lo estamos dando para Dios. Lo estamos dando a ese ser espiritual que busca robar nuestra adoración, que busca sentarse en un trono que solo le corresponde al Señor. Y cuando nosotros no entendemos esta verdad y no servimos en santidad ni con alegría de corazón, entonces nuestro servicio no es ofrecido al Señor. Debe ser dado con este claro entendimiento. En Deuteronomio 28, en los primeros 15 versículos, habla de los beneficios de la obediencia y habla de una serie de bendiciones que vienen sobre nosotros
por guardar y poner por obra las instrucciones de Dios. Pero del versículo 16 en adelante habla de las consecuencias de la desobediencia. Pero el punto que te quiero mostrar que en esos versículos habla que por no haber servido a Dios con alegría de corazón. Presta atención a este versículo. Dice, por no haber servido a Dios con alegría de corazón, entonces servirás a los egipcios. Servirás a personas que te esclavizarán y que te despojarán. Está tremenda esta palabra. Dios desea que le adoremos, que le sirvamos, pero que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gratitud. Jesús, el día en que iba a ser traicionado, que iba a ser entregado para ser crucificado, esta noche que cenó con sus discípulos, esa noche les dejó claro, ni la traición, ni la muerte, ni saber que voy a morir en la cruz, me quita la asignación que el Padre me ha dado de poder servir a los demás. Hay gente que deja de servir a Dios por decepción que sufrió con terceras personas. Hay gente que deja de servir a los demás porque mira que otros no sirven. Es que aquel no se mueve y me deja todo. Es que aquel no realiza las cosas y me deja a mí toda la carga de trabajo. Cuando alguien se queja es porque no ha entendido que el servicio es personal y es para Dios. Y que debe salir de un corazón agradecido. Un corazón lleno de gozo, de satisfacción, de saber que tiene la libertad para servir a su Padre Celestial. Dice la Escritura, te repito, que Jesús sabía que el Padre ya le había dado todas las cosas. Jesús ya había cumplido con su propósito y estaba listo para partir. Estaba listo para ir a la cruz. ¿Tú y yo ya habremos cumplido con el propósito del Padre? ¿O nos estamos justificando? ¿Tú y yo nos mantenemos sirviendo sin importar la edad, sin importar nuestros compromisos, sin importar nuestras circunstancias? Debemos mantenernos por la senda del servicio, porque es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo capítulo de Juan, capítulo 13, la Escritura nos dice que ese era el nuevo mandamiento que les daba a sus discípulos, que se amaran los unos a los otros, que se amaran los unos a los otros, y ese es el mandamiento que también nos da el Señor. Ese es el resumen de los mandamientos. Cuando alguien le preguntó a Jesús cuál es el más grande de los mandamientos, Jesús dijo, la ley del Señor se resume en una cosa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, para servirle con todas nuestras fuerzas, pero ese servicio a Dios está relacionado con el prójimo, con amar y servir al prójimo. Que el Señor nos ayude a tener siempre ese espíritu de servicio. Jesús relata una parábola en donde dice la Escritura que un hombre fue asaltado en el camino. Mientras iba de camino fue asaltado y los asaltantes lo despojaron y lo dejaron casi muriendo. Y entonces pasó un sacerdote y lo vio, pero siguió su camino. Este servidor de Dios no fue movido a misericordia. Este servidor de Dios no tuvo compasión por aquel que estaba tirado en el camino. Siguió de largo. Tal vez iba a su servicio, tal vez iba al templo, tal vez iba al tabernáculo a ofrecer los sacrificios, pero no tuvo misericordia por esa persona que estaba tirada en el camino. Después de él pasó un levita. Un levita, para los que no saben, los levitas eran los encargados de servir en el tabernáculo, en el templo, de auxiliar a los sacerdotes. Y este levita, que estaba asignado para servir, asignado por Dios directamente, porque tanto los sacerdotes como los levitas recibieron de parte de Dios esa asignación de servir en el tabernáculo, en el templo. Fue una asignación que el Señor les dio. Fue una gracia que el Señor les dio. Fue una bendición, un privilegio que el Señor les dio. Pero ese sacerdote y ese levita descuidaron parte del llamado que el Señor nos hace, que es tener compasión y misericordia por las personas. El levita vio al que estaba tirado y siguió de largo su camino. No se detuvo. Pero después vino un samaritano
Y dice la Biblia que viéndolo fue movido a misericordia. Y se detuvo. Y sanó sus heridas. Le puso aceite. Vendó sus heridas. Lo llevó al mesonero. Lo llevó a un lugar para que lo cuidaran. Pagó para que lo cuidaran. Y le dijo, atiéndelo. Y si te faltare, luego que regrese, te cubriré lo que falta. Ese samaritano no era sacerdote. Ese samaritano no era levita. Ese samaritano formaba parte de un pueblo que tenía conflicto con los judíos. Samaritanos y judíos no podían verse, no podían llevarse. Por una cuestión de religión, por una cuestión de adoración, los judíos decían en Jerusalén es donde hay que adorar, y los samaritanos decían, no, es acá, en este monte donde tenemos que adorar. Eso lo encontramos en el relato que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Había un conflicto de religiones. Es que mi religión es la mía, no, tu religión esa no es. Y el otro dice, no, mi religión es la buena. Y un conflicto de intereses religiosos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, créeme mujer que llegará el tiempo en que ni en Jerusalén ni en este monte adorarán, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca servidores, porque si adoración está relacionada con servicio, la Escritura dice Dios busca servidores que les sirvan en espíritu y en verdad. Él no anda buscando apóstoles. Él no anda buscando profetas, Él no anda buscando evangelistas, Él no anda buscando pastores ni maestros, Él anda buscando personas que le amen y que estén dispuestas a servirle. No anda buscando personas con título. El título a veces envanece a la gente, el título a veces desenfoca a la gente, pero el corazón dispuesto a servir es lo que Dios busca. Y no importa si tú tienes título o no tienes título. Este samaritano no era ni sacerdote ni levita. No había estudiado en un seminario. No tenía un llamamiento a ser sacerdote ni levita. Este samaritano, sin embargo, fue movido a misericordia. Y Jesús habló. Jesús testificó de este samaritano, que no solamente se detuvo, sino que de sus finanzas personales dispuso para este hombre. Lo subió a su cabalgadura, dice la palabra. Tenía un vehículo que puso al servicio. Sus finanzas las puso al servicio de esa persona que estaba necesitada. Y Jesús vio la diferencia entre este hombre, el sacerdote y el levita. Aunque fue una historia, Jesús nos muestra esta gran verdad. Alguien puede tener llamado, pero ha descuidado el corazón de servicio. Alguien puede estar sumamente ungido, liberar oprimidos, sanar enfermos, resucitar muertos. Alguien puede tener de parte del cielo un don de profecía para tener revelación y hablar cosas ocultas, cosas tremendas, pero si ha perdido el corazón de servicio, va por un camino diferente al de Jesús. Porque Jesús dijo que ningún siervo puede ser mayor que su maestro. Ningún siervo puede ser mayor que su Señor. Y si Jesús nos pone el ejemplo, sobre Jesús reposó el ministerio quíntuple, porque Él era un apóstol, porque fue enviado por el Padre, que tenía un claro entendimiento de la voluntad de Dios, se movió como profeta, Jesús evangelizaba, Jesús es el príncipe de los pastores, y Jesús es reconocido como el rabí. Él tenía los 5 ministerios en operación. El ministerio quíntuple es el que nosotros debemos seguir, pero sobre todo tenía un corazón para servir, una humildad que todos debemos tener si seguimos a Jesús, humildad que demostró en esa última cena antes de ser entregado para ser crucificado. Qué tremendo ejemplo nos pone el Señor. Que tú y yo podamos tener en mente esto, que por más que Dios te use, siempre tenga los pies en la tierra. Que por más que Dios te prospere en la economía, siempre tengas los pies en la tierra. Que si desarrollas una profesión que te permite tener un hospital, que te permite tener todo un corporativo médico, nunca se quite de ti el espíritu de servicio. Que siempre tengas ese sentir humano de ayudar al prójimo, de ayudar a los demás, porque ese es el ejemplo que Jesús nos pone. Que si eres prosperado en la economía, no solamente des recursos para la gente que necesita, sino que tú mismo vayas y practiques la misericordia.
porque eso es lo que Jesús espera que nosotros hagamos, que sigamos sus pasos y siempre seamos personas dispuestas a servir a los demás. Creo que si el Señor dedicó si el libro de Juan dedica todo un capítulo para mostrar estas palabras de Jesús antes de ser entregado y crucificado, quiere decir que nosotros debemos tomarlas en cuenta si gozamos de los beneficios de la cruz. Jesús fue a la cruz porque estuvo dispuesto a obedecer al Padre en todo. Y si tú y yo gozamos de esos beneficios de la cruz, de ese beneficio de la cruz que es la salvación, debemos servir a nuestro Señor. Sabemos que el servicio no nos salva. Sabemos que nuestras obras no nos salvan. Pero sí, dice Efesios, que esas obras dan evidencia porque fuimos creados para buenas obras. Las obras no nos salvan, pero las obras dan evidencia de que Cristo está en nuestro corazón. Dan evidencia de que mantenemos nuestros pies en la tierra y nuestra mirada en Jesús. Que el Señor nos permita vivir cada día libres de la soberbia, libres de la altivez, libres del orgullo y libres de la vanidad. Porque si Satanás no te puede atrapar en el pecado de la carne, si Satanás no te puede atrapar en el pecado de la codicia, va a tratar de envanecer tu mente. Primera de Juan dice que en el mundo operan estas tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si Satanás no te atrapa en pecados de la carne, va a tratar de llenar de codicia tus ojos para que vivas endeudado todo el tiempo y no puedas desarrollarte en el propósito. Si no lo logra, va a tratar de envanecerte, va a tratar de afectar tu mente con el orgullo para que tu servicio no sea agradable al Señor. Pero ahora que tú conoces esta verdad, vamos a caminar en humildad, vamos a caminar en sencillez, vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Los pasos de quién sigues. Los pasos de quién sigues. Porque tú y yo aprendemos de alguien. Tú y yo tenemos mentores de quien aprendemos, pastores de quien aprendemos. Y mucho tiene que ver quién nos está formando. Si nos está formando una persona altiva, si nos está formando una persona orgullosa, si nos está formando una persona con un carácter soberbio, no importa si tiene dones espirituales, si tiene la unción para levantar muertos, él no va siguiendo el ejemplo de Jesús. Porque Jesús lavaba pies, Jesús servía a su prójimo, Jesús era humilde. Y tú y yo debemos ser humildes. La humildad es una actitud del corazón. Que el Señor nos ayude. Déjame orar por ti. Déjame bendecirte en esta mañana. Darle gracias a Dios por tu vida. Padre, yo te doy gracias porque pones en cada una de las personas que están escuchando esta palabra, pones, Señor, el deseo de escuchar y de recibir palabra. Yo pido, Señor, que esta palabra que ha sido compartida pueda ser sembrada en sus corazones y pueda revelarnos a Cristo, pueda revelarnos esa faceta de Cristo que es la humildad, que es el servicio, para que podamos seguir sus pisadas, para que podamos evaluar nuestros pasos, que podamos examinar nuestra senda. Y si vamos por una senda que no está caracterizada por el servicio, te pedimos, Señor, que alumbres nuestro camino para poder enderezar nuestras sendas y no seguir al hombre, sino seguir a Jesús. No seguir malos ejemplos, sino seguir el mejor ejemplo que podemos encontrar, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, que podamos tener ese corazón de siervo, que podamos, Señor, estar siempre dispuestos, manos dispuestas, pies dispuestos, cuerpo dispuesto para servir a nuestro Señor y a nuestro prójimo. Señor, también te pido por toda la persona que esté pasando necesidad en su casa, por toda la persona que se encuentre afligida. Hay personas que en este momento se encuentran afligidas, se encuentran atemorizadas, están llenas de incertidumbre. Tal vez algunos recibieron malas noticias porque perdieron el empleo, porque no ha habido ventas en su negocio, en su fuente de ingresos. Padre, yo te pido que en este momento impartas paz. Yo te pido que en este momento impartas de la paz que proviene de ti. Tú eres Jehová Shalom, nuestra paz, Dios de toda paz. En este momento invocamos que esa paz
guarde los corazones y guarde los pensamientos de todo aquel que se encuentra desesperado o a punto de caer en la desesperación. Señor, que tu paz invada su corazón, que su paz invada sus pensamientos, que tu paz invada su mente, que se llene de esperanza y esa esperanza se convierta en fe para poder creer que esta situación pasará y saldremos adelante en el nombre de Jesús. También te pido, Padre, por todo aquel que se encuentra enfermo, por todo aquel que tiene problemas en este momento de salud, en el nombre de Jesús, creemos que hay sanidad. En el nombre de Jesús creemos que hay poder para sanar enfermedades. Y en este momento invocamos el poder sanador de Jesús. Y pedimos al Espíritu Santo que imparta sanidad sobre todo aquel que esté enfermo, sobre todo aquel que tenga problemas en su garganta, sobre todo aquel que esté pasando migraña, sobre todo aquel que esté teniendo problemas de dolor en esta parte de la cabeza, en la parte trasera de su cabeza, a causa del estrés o a causa de la desesperación. Que en el nombre de Jesús todo dolor se vaya. Que en el nombre de Jesús el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo entre en operación para sanar, para liberar de todo dolor en el nombre de Cristo. Que toda migraña desaparezca en el nombre de Jesús. Que todo problema de herpes en el nombre de Cristo desaparezca. Con todo y dolor desaparezca. Que todo problema en la espalda a causa de estar sentado mucho tiempo trabajando en la oficina de su casa, Señor, que ese dolor de espalda desaparezca por el poder del Espíritu Santo. Señor, que imparta sanidad sobre todo aquel que la necesita. Que todo aquel que tenga problemas de circulación, Señor, tú le impartas sanidad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que todo problema en la tráquea, en la garganta, desaparezca. En el nombre de Cristo desaparezca. Que el poder del Espíritu Santo entre en operación para sanar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido también que en este tiempo haya una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas para que en medio de la contingencia tus hijos puedan movilizarse y puedan tener recursos sin necesidad de salir. Recursos de manera honesta sin necesidad de salir. Que venga una lluvia de ideas. Que se abra el entendimiento. Que se abran los cielos. Tu palabra dice que tú nos das la habilidad para hacer riquezas. Que no nos das dinero, nos das la habilidad para hacer riquezas. Y que en este momento esa habilidad se active. Que esas ideas del cielo caigan sobre todo aquel que lo cree. Y que vengan ideas para hacerse de recursos y salir adelante en esta contingencia. Que así como vino una palabra para Eliseo, que le dio a la mujer viuda, que pudo multiplicar el aceite y salir de las deudas y poner una empresa, de igual forma, Señor, en este momento se active esa palabra y que lo que haya en casa de las personas que están escuchando sea para que ellos multipliquen sus recursos y puedan salir adelante en la contingencia. La ayuda no vendrá del gobierno, la ayuda no vendrá de los Estados Unidos, la ayuda no vendrá de personas que están a tu lado, la ayuda vendrá del Señor. La ayuda vendrá de Dios. Él te dará ideas, Él prosperará tus ideas y saldrás adelante en el nombre de Cristo Jesús. Si estás de acuerdo y lo crees, di amén y escríbelo por ahí en tus comentarios, un amén, para después yo revisar esos comentarios y volver a orar por ti. Bien, espero que esta palabra haya bendecido esta mañana tu vida, te haya edificado. Te pido que compartas esta palabra, que le des compartir. Recuerda que de lunes a viernes a las 8 de la mañana procuro darte una palabra. Es parte de mi asignación, es parte de mi encomienda, pero con todo gusto lo hago para bendecirte en el nombre de Jesús. Espero que tengas un excelente día y que el Señor te bendiga.